El 38% de las mujeres del país, entre 15 y 65 años, señala haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. En tanto que 1 de cada 3 mujeres declara haber sido víctima de agresiones por parte de su pareja o expareja, lo que en cifras equivale a unas 3 millones de mujeres en nuestro país. Respecto a la forma más grave de violencia de género, la base de datos de femicidios 2024, elaborada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, da cuenta de que el número de femicidios al 25 de noviembre, de este año por supuesto, es de 40 mujeres. Cifra muy próxima, lamentablemente, a los 42 femicidios contabilizados en 2023, que publicó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Cernamec. Las cifras a veces nos dan cuenta del horror y sobre todo cómo se ha ido, de alguna manera, no solo perpetuando, sino que todavía se mantienen estas violencias de género. Así que vamos a conversar con alguien que sabe mucho de la materia, que es encargada de comunicaciones de la Dirección de Género y Diversidades y Equidad de nuestra Casa de Estudio, la Universidad de Santiago de Chile, experta en violencia de género y promoción de buenas prácticas. Cuenta con mucho currículum, diplomada, mira, por ejemplo, en criminología aplicada, también en derechos humanos, en procesos de democratización, e integrante del Comité de Expertas de la Secretaría Técnica de la Convención de Belén do Pará de la OEA. Mónica Maureira, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es bien conmovedor y remecedor escuchar las cifras, que para el caso de Chile son bastante persistentes, pero a nivel global no dejan de ser remecedoras igualmente. Absolutamente. ¿Cómo sientes que se vivió, se conmemoró este lunes reciente, ¿no? Este Día Internacional vinculado no solo a la violencia de género con la eliminación o la erradicación de la misma, pensando también que es un tema que hay gente que cree que estos días son solamente un activismo, que es de grupos específicos, de las feministas, que se toman las calles. ¿Tú sientes que el debate público está a la altura para este tema más allá de una postal? Yo creo que paulatinamente el movimiento Mujeres y el movimiento feminista ha generado conciencia, ha movido márgenes, no solamente en el caso de Chile, sino que a nivel global con el significado que tiene el 25 de noviembre, pero el 25 de noviembre es insuficiente para lo que implica la violencia hacia las mujeres como un problema que está absolutamente globalizado, que es un problema complejo, toda vez que está presente en todas las crisis que se viven, digamos, a nivel global, en los distintos países, que remece a los estados y que sigue siendo una gran deuda para la forma en que los países y los gobiernos los abordan. Entonces, claro, es muy fácil banalizar el discurso y decir que es una postal a propósito de las marchas, sí, ¿cierto? La performance que se evidencia y no hacer un análisis mayor respecto de qué es lo que hay detrás de hacer quizás esa performance y ese acto conmemorativo a propósito, ¿no? De las implicancias que tiene, porque no hay un análisis mayor, no hay una problematización mayor y en eso no nos colaboran ni las actorías políticas ni los medios de comunicación, y aquí voy a hablar, digamos, de todos los medios de comunicación, lo hegemónico, como periodista, claro, lo hegemónico, incluyendo los no tradicionales, y creo que las plataformas digitales tampoco nos colaboran mucho. Sí. Y ahí, digamos, hay responsabilidades compartidas de cómo evaluamos este fenómeno como un tema que es necesario politizar también. ¿Te parece que es no solo reduccionista, o más bien minimizar el problema cuando se habla todavía de los micromachismos? ¿O es acertado en relación a los femicidios, por supuesto? Lo que pasa es que el concepto micromachismo se ha usado para tratar de, y no quiero con esto banalizarlo, ¿ya?, para simplificar, para poder llegar quizás a algunos públicos que han sido históricamente más reacios a tratar de entender qué es lo que queremos decir con estas violencias simbólicas o con estas violencias que se transmiten o se traslapan en el lenguaje. Sí, pero claramente los micromachismos no son micromachismos, siguen siendo los mismos machismos, claro, ¿cierto?, que están muy estructurados, ¿cierto?, en el lenguaje, en nuestra cotidianidad, y
y no son micromachismo en realidad, son estas formas de violencias no visibles que lo que hacen más bien es esparcir y seguir diversificando, ¿cierto? Y amplificando formas bastante ampliadas y extendidas de violencia que las tenemos bastante internalizadas y bastante naturalizadas en nuestras formas de comunicarnos, en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de relacionarnos. Yo diría que es más bien esta idea de identificar micromachismos como una estrategia para poder llegar a estos públicos que son más reacios, son más refractarios a la hora de querer comprender las desigualdades de género y las asimetrías de poder que hay en torno a las violencias y las discriminaciones hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de lo que no es tan visible o está oculto, ¿cómo se diferencia entre la violencia explícita o visible y la que es implícita o oculta? Para también que nuestro público, Mónica, entienda las distintas formas donde también nosotras estamos a veces de una manera inconsciente alimentando justamente estas prácticas, sobre todo las no visibles. Sí, yo creo que estamos viviendo como país un proceso bastante remecedor a propósito de las denuncias en torno a violencia sexual. Y yo creo que cuando caemos en esta forma simplista de caracterizar, por ejemplo, a las personas y a las mujeres principalmente que denuncian violencia sexual, caemos justamente en esta forma de simplificar la violencia hacia las mujeres. Cuando podemos tildar a alguna mujer que denuncia de loca o de estar desorientada o de mentir o de alguna manera culpabilizarla en el lenguaje de la propia agresión respecto de la agresión que vive. Yo creo que esas son formas que caemos muy fácilmente, hombres y mujeres, en el lenguaje, en la cotidianidad, en la forma de relacionar, y en todas las instituciones. Cuando digo todas las instituciones, parto desde la familia hasta pasando por los partidos políticos, hasta llegando las instituciones. A la moneda. Exactamente. Sí, ya vamos a hablar de esos casos. Eso es muy, muy fácil caer en aquello, ¿no? Y es muy pernicioso porque eso deslegitima un relato que es muy difícil de estructurar y que a la larga de alguna forma hace que las mujeres no podamos acceder a justicia con mayúsculas. Sí. Cuando justamente hablamos de estas cifras, sobre todo de femicidio, 40 al 25 de noviembre en nuestro país, ¿cuáles son los principales hitos de avance, sobre todo en la prevención, los pendientes? Porque claramente no se ha logrado disminuir. Voy a decir que vamos en 42. 42. Y muy lamentable, asesinaron a una joven en Chépica de 18 años y asesinaron a una colega nuestra. No te puedo creer. A Jenny Navas. Sí, una colega nuestra de la Universidad del Norte, de la Católica del Norte. Nos acabamos de enterar hoy día, lamentablemente. Así es que es muy doloroso porque yo creo que en este momento nos toca al gremio muy de cerca. Así es que, bueno, es doloroso porque también son mujeres jóvenes y pasa esta percepción de que hay una violencia misógena, ¿cierto? Que coincide además con estos actos femicidas tan seguidos, ¿no? La violencia es muy global. Yo te diría que hace 2 años con los informes de homicidio de Naciones Unidas, donde las cifras están siendo bastante decidoras. El informe de homicidios del año 2022, que nos reporta 89.000 homicidios de mujeres, donde la mayoría son cometidos por pareja y expareja, y este año el informe de homicidios nos habla de 85.000 mujeres asesinadas, donde nuevamente la mayoría nos habla de asesinatos, digamos, de mujeres, femicidio, muerte violenta de mujeres por parte de pareja y expareja. Y eso nos sigue indicando que las mujeres están en peligro en sus casas. ¿Sí? Ahí está, digamos, una política de seguridad, entre comillas, que no llega. ¿Sí? Ahí está la deuda de los estados. Y a nivel global, cuando uno analiza, por ejemplo, no solamente los informes que puede sacar Naciones Unidas a través de ONU Mujeres o el mismo informe de homicidios de la UNDOC, o lo que puede sacar CEPAL a través de sus informes de asuntos de género, ¿no? Del Observatorio de Asuntos de Género, o el mismo trabajo que hacemos desde el Comité de Expertas, ¿cierto?, a propósito de nuestra observancia en el proceso de implementación de la Convención Belén do Pará. Es decir, efectivamente los estados avanzan en el desarrollo normativo, mejores leyes,
Mejores leyes, leyes que conceptualizan mejor la violencia, que conceptualizan mejor el femicidio, leyes integrales, porque no solamente abordan la definición de la violencia, sino que abordan la promoción, la prevención, las medidas reparatorias hacia las mujeres que viven y sobreviven, ya sea sus entornos. Pero hay un problema con la aplicación de esas normativas, con los sistemas que acogen o debiesen acoger, los servicios de acogida, ¿cierto?, hacia las mujeres que están viviendo violencia, y en las medidas de reparación, toda vez que tenemos que entender que la violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, debemos cumplir con no solamente la justicia, la verdad, sino que también con las garantías de no repetición. Y en eso los estados están en deuda. Cuando terminamos la conferencia de Estados Partes en Chile en junio, la conferencia de Estados Partes que da seguimiento a la Convención Belén do Pará, y estaba la representación de los estados, y estábamos las expertas, ¿cierto? Y había presencia de sociedad civil. Parte de la conclusión fue, aquí tenemos que acelerar la marcha, si no, no vamos a llegar. Esto va a ser una estrategia muy de largo plazo y vamos a perder muchas vidas en ese largo plazo. Por supuesto. Y eso implica inyectar recursos. Inyectar recursos en estrategias de promoción. Las mujeres tienen que conocer sus derechos. Tenemos que prevenir que esto no suceda, porque además tenemos demasiadas crisis encima. Crisis migratorias, crisis climáticas, crisis vinculadas a la delincuencia organizada y a la criminalidad compleja que afectan de manera diferenciada a las mujeres a este extremo, ¿sí?, que también tiene que ver con la vida de las mujeres. Mónica, aprovechemos también, ya que hacías alusión que tú eres parte del comité de expertas de la Secretaría Técnica de la Convención. ¿De qué se trata justamente esta Convención Belén do Pará de la OEA? Sobre todo los objetivos de la instancia, sobre todo los mecanismos de protección y la defensa de los derechos de las mujeres y cómo los países se hacen parte vinculantes, hay un compromiso de acción. Sí, yo creo que hay tres cosas que decir. Bueno, la Convención Belén do Pará en sí misma es un instrumento internacional en materia de derechos humanos de las mujeres que garantiza, ¿cierto?, el derecho de las mujeres, o sea, reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Cuándo nace, perdón, tiempo? Esto es de mediados de la década del 90. Ya. Chile lo ratifica, o sea, primero lo reconoce en el 94, lo ratifica en el 96, pero en el fondo es un proceso además que se construye desde la sociedad civil, es decir, es un instrumento que surge desde los movimientos de mujeres, desde los movimientos feministas de la región. Hay mujeres muy reconocidas, abogadas, activistas que lo impulsan, ¿cierto? Y lo que hace, además de reconocer este derecho, es que no solamente la reconoce en el ámbito de las cuatro paredes de la casa, sí, sino que lo pone en la comunidad, que es lo que dice el juez de garantía Mario Cayul, ¿cierto?, sí, en la formalización, sí, del ex subsecretario Monsalve. Cuando lo pone en la comunidad, cuando lo pone en lo público, dice, esta violencia también se replica en el trabajo, en la salud, en los sistemas de régimen de privación de libertad, en la educación. Por lo tanto, la violencia sexual, física, psicológica también se replica en estos espacios, y esto es responsabilidad del Estado, por lo tanto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, fija responsabilidades en los estados y también fija responsabilidades en los estados respecto de lo que hacen terceros, ¿sí? Eso es revolucionario, tan revolucionario que la Convención de Estambul, que aplica al sistema, comillas, europeo, es muy similar a la Convención Belén do Pará. Eso por un lado. Y además, el mecanismo de seguimiento, que es donde están, comillas, las expertas de cada país que suscribe, es un sistema multilateral, democrático, liderado por la Secretaría Técnica, que lo que hace es, a través de más de un centenar de indicadores, ir monitoreando el proceso de implementación. Es decir, cada 4 años les vamos preguntando a los estados, a través de todos estos indicadores, cómo va el proceso de implementación, tanto a nivel normativo como de la aplicación e implementación de políticas públicas. Y así vamos evaluando cómo se implementa el convenio. Es decir,
Es un proceso, como ya decía, multilateral, democrático, porque participan los estados, participa la Secretaría Técnica y el Comité de Expertas, y también participa la sociedad civil a través de informes sombra. Y de alguna manera vamos cotejando esta información para después terminar con informes que se devuelven, ¿cierto?, hacia toda la comunidad en lo público, ¿cierto? Y ahora estamos ya en el proceso de devolución, ¿sí? Ya estamos informando a los países cuáles son estos resultados. Lamentablemente los resultados no son los más alentadores. Nuevamente, los procesos normativos avanzan, hay mejores leyes, hay mejores instrumentos, pero estamos al debe respecto de cómo se están los servicios de apoyo hacia las mujeres y cuáles son los presupuestos que los estados están dando hacia los mecanismos de adelanto para los derechos de las mujeres, que debiesen ser los más robustos a la hora de prevenir y promocionar derechos. Mónica, yo sé que, bueno, no eres psicóloga, pero quizás también con toda la experiencia que tienes y el mismo diplomado en criminología aplicada, ¿cómo se entiende esta como agudización, o cuando hay más, no solo penas y educación y una cultura que quiere cambiar, ¿no?, y que se hace cargo? Yo siempre digo algo que parece muy anacrónico, pero no hace mucho, si pensamos en la historia de la humanidad, las mujeres no teníamos alma, ¿no? Y las mujeres éramos brujas, y éramos locas, éramos débiles mentales, y todas esas discriminaciones de las que fuimos sujetas históricamente. Y luego toda la violencia, éramos una hija más, bueno, todos los temas también, y la violación ha existido siempre. Pero ¿cómo se entiende que hoy se agudice o se mantengan al menos estas cifras de femicidio cuando pareciéramos que estamos avanzando? Mira, por ejemplo, ¿no?, y tú lo sabes muy bien, ya no se habla de crimen pasional, sino de femicidio propiamente tal, con todas sus letras y con las penas asociadas. Esa perspectiva de género también que aplicó muy bien Mario Cayul en el caso de la formalización de Monsalve por los delitos sexuales y la violación propiamente tal contra la víctima. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Tú has tenido una intuición de qué es lo que pasa con esta polarización? Yo diría que más que polarización, yo creo que tenemos un ripio todavía. Yo creo que tenemos una sedimentación todavía como sociedad, no solamente en Chile, a nivel global. Si uno revisa informes del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, ¿cierto?, del PNUD, si uno revisa encuestas del norte global, si uno mira el comportamiento de los delitos sexuales incluso en otros países, y ve que el aumento, por ejemplo, en la población joven de la comisión de estos delitos va en aumento. Si uno mira lo que pasa en Francia a propósito del crimen, de los crímenes contra Gisèle Pelicot, que esto lo estamos conociendo ahora, pero si uno escarba, digamos, en la sociedad francesa, se puede encontrar con más de una sorpresa. Yo creo que estas asimetrías de poder y este afán de dominio del poder masculino, machista, patriarcal, es muy esquivo ante los avances de la igualdad de género, ante el avance de la teoría feminista, ante el avance del pensamiento político en esa línea, ¿no? Ha sido muy refractario. Finalmente eso es lo que nos da cuenta. Hay un par de estudios en Francia o encuestas de opinión en Francia y en España justamente que indican eso, que finalmente los hombres y los hombres jóvenes han terminado concluyendo que las políticas de igualdad les afectan en sus derechos. Entonces, cuando llegan a esa conclusión, y principalmente los hombres jóvenes, quizás uno tiene que empezar a mirar qué ha pasado con las estrategias, dónde se han puesto los focos. Y yo ahí remito particularmente a lo que nos corresponde como nuestro sistema interamericano, ¿no? Que es lo que nos dice, por ejemplo, la Declaración de Pachuca del 2014, ¿cierto?, del Comité de Expertas de la Convención Belén do Pará, donde una de las áreas más débiles en prevenir ha sido el ámbito de la educación. ¿Qué ha pasado con los procesos formativos, ¿cierto?, en distintas disciplinas que no han incorporado en sus currículas perspectiva de género? No solo en la bibliografía, que es como lo que primero se mira, sino que en la definición de objetivos, en las metodologías de aprendizaje, en los perfiles de egreso, en la formación de los profesionales, en cómo los profesionales de la docencia de alguna manera transfieren esa inquietud, esa vocación,
por estos temas hacia sus estudiantes, hacia su alumnado. Bueno, todo eso, ¿cierto? Toda esa técnica, por decirlo de alguna manera, asociada a la transferencia de esta forma de mirar, ¿cierto? La transversalización de género o la igualdad de género o la teorización respecto de estos temas, ¿no? La Convención de Pachuca es un instrumento muy interesante en esa línea y le pone ahí ese foco en la educación y en los medios de comunicación. Vamos a seguir conversando contigo, Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas de la Secretaría Técnica de la Convención de Belén do Pará de la OEA y también, ¿no?, acá en lo local y sobre todo en nuestra casa de estudio encargada de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidades y Equidad. Vamos a la música y ya regresamos. Ya lo decía Mónica Maureira, la primera parte de la conversación acá en Frecuencia Pública, que hay algo muy preocupante, ¿no?, en cuanto a las generaciones o lo etario. Los jóvenes entre 19 y 25 años, promedio, ¿no?, presentan la mayor tasa de violencia. Y por eso, antes de adentrarnos también en lo mediático con estos casos en relación a Monsalve y la denuncia que se ha hecho contra el presidente Boric, me gustaría también preguntarte, ya que nosotros somos una comunidad universitaria, junto con la dirección, que creo que también ha sido bastante pionera en las políticas públicas que han nacido desde acá, ¿cómo se aborda este tema, sobre todo por el grupo etario, que es básicamente el que estudia en una universidad o en un instituto, que está en formación? Porque me parece muy grave, muy preocupante, muy doloroso también. Y debería ser, no sé si al revés, pero es como contraintuitivo. Uno podría pensar, ¿no?, que nuestros abuelos, que no necesariamente, o padres, no necesariamente, sí, porque abuelos no nos quedan ya, me tiré muy joven. Nuestros padres o esa generación podría ser un poco más dura en generar los cambios, y no estoy hablando de los femicidios, pero de todas las prácticas machistas. Pero cuando vemos jóvenes que han sido formados en un periodo al menos de transición, uno dice, ¿por qué se está dando esto? ¿Y cómo es las oportunidades también que tienen, los desafíos que tiene una comunidad como la nuestra? Sí, bueno, la Universidad de Santiago tiene ya más de 100 años, vamos para los 200. Bueno, falta un poco, pero va para allá, ¿no? Y efectivamente, tal como lo señalabas, Daniela, ha sido pionera, ¿no? Ha tenido, más allá, digamos, de los movimientos, más allá de las protestas, tomas y demás, ha tenido que ir adecuando su institucionalidad a esos procesos que son de transformación en nuestras sociedades y también dar señales, ¿no?, a esos cambios más institucionalizados ya a nivel como país y yo me atrevería a decir también como a nivel regional, ¿no? Yo creo que en ese sentido son desafíos más bien permanentes, ¿no? Y ahora se está viviendo también un proceso que es interesante, que es el proceso del MEI, ¿cierto? De esta mejora, que yo creo que hay que mirarla con atención porque es un poco en la línea que yo lo decía anteriormente, ¿no? Ahí está el cambio, ¿no?, de cómo nos vamos a enfrentar a un nuevo replanteamiento en el sistema educativo institucional que tiene que ver con mirar los programas educativos, mirar los desarrollos de esos programas, probablemente mirar cómo yo voy a definir ciertos objetivos, mirar cuáles van a ser quizás los procesos de formación, de capacitación del cuerpo docente. Y quizás ahí apuntar justamente a ir mitigando, ¿cierto?, estas deudas que tienen que ver con la formación en género, la formación en estos temas, apostar quizás por aquellos grupos docentes más innovadores para que puedan empujar también a quienes están quizás en una etapa de mayor rezago, ¿no?, en materia de derechos humanos de las mujeres, en materia de violencia de género, porque esto es un tema que es clave. Y tenemos normativas que nos están diciendo que esto hay que hacerlo así. La ley 21.675, que es la llamada ley integral, que se aprobó, ¿cierto? Se terminó de aprobar después de 7 años, de discusión en el Congreso. Lamentablemente no me sorprende, querida. Tiene obligaciones especiales para el ámbito de la educación, que de alguna manera se entrelazan y empalma con esta ley específica que tenemos, ¿cierto?, sobre acoso sexual, ¿cierto?, discriminación y violencia de género para la educación superior. Entonces, yo creo que hay que también involucrar,
¿cierto? Estos procesos de cambio educativo en las universidades. Mónica, se ha avanzado en el acoso callejero. Bastante, Sí. en la práctica, ya no solo en el debate. ¿Se ha avanzado? Sí, o ya no se, Sí. no se estila. Sí, hay una conciencia. Hay algo, hay un avance. De que este tema no puedes, del piropo exacto, sí. no puedes invadir, ya no solo no es un tema de mal gusto, es violento. Pero no, y quizás porque es menos controlable o más difícil de poder supervisar, vigilar y menos contrarrestar la violencia digital. Ahí no ha habido mucho, digamos, avance y seguimos ahí con una deuda o con un desafío enorme. Es un desafío muy enorme. Muy enorme. Muy enorme, sí, así de claro. Yeah. Vengo llegando de Buenos Aires, Argentina, después de una semana de trabajo, de reuniones presenciales con autoridades de distinto tipo, ejecutiva, legislativa, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de la academia, con el mundo que trabaja en temas de libertad de expresión, con una agenda muy, muy demandante, porque estamos trabajando desde la Secretaría Técnica y desde el Comité de Expertas una ley modelo para la región en violencia digital de género hacia las mujeres y niñas para la región. Esta es una ley una propuesta de ley marco, de ley modelo, que la pusimos digamos, para que la destruyeran, porque la idea es que la construyamos en conjunto. Yeah. Esto partió en Argentina, pasó a Colombia, va a Panamá, Trinidad Tobago, Guatemala, México, es decir, va a pasar mucho por la región hasta que sea un cuerpo que más o menos represente a la región y a todas estas actorías. Gran desafío, ¿eh? Sí, es un súper desafío. Y partió en Washington el año pasado, también con una reunión intergubernamental, también con presencia Todavía está en civil. este periplo, de alguna Todavía manera. está en este periplo y pensamos que se termina el próximo año, esperamos en junio, en Belén do Pará. Ya, perfecto. Y es un desafío que está tomando cierta experiencia, ¿cierto?, de Europa, que lo tiene más trabajado. El Consejo de Europa ha trabajado sobre este tema, Estados Unidos tiene un trabajo también en este tema, pero necesita tener una bajada territorial en nuestra región. Entonces, teniendo esto a la vista, es un desafío por varias cosas. Primero, por cómo vamos a definir esta violencia, si es una violencia que de alguna manera está facilitada por las tecnologías o es una violencia que pasa del mundo offline, es decir, de la realidad, y que se replica, ¿cierto?, en este mundo o en este ecosistema digital, que vamos a tener que también definir qué entendemos por ecosistema digital. Tenemos que ser muy claras en no amarrarnos las mujeres, ¿cierto? Las niñas, no sé si las niñas, porque ahí las plataformas tienen cierta regularidad, digamos, o sea, establece ciertas restricciones, pero las adolescentes, las jóvenes, de no amarrarnos en el sentido de que no sea una herramienta, o sea, que no deje de ser una herramienta para ejercer nuestra libertad de expresión. Y por otro lado, también tenemos que ser muy claras que los estados en la región tienen que generar estrategias de cooperación para poder incidir y negociar con las plataformas. Porque las plataformas ya sabemos quiénes son. Sí. Y no son empresas cualquiera, son transnacionales. Y aquí estamos hablando de transnacionales y de delitos que eventualmente son transnacionales también. Y que van desde estas formas, comillas, offline en que se cometen los delitos, es decir, de violencia sexual o de acoso, ¿cierto? O de hostigamiento, es decir, de, comillas, quizás comportamientos que pueden ir de una escala menor a una escala bastante mayor, pero también a delitos que pueden ser transnacionales. Y aquí, nuevamente, estamos hablando de prácticas de criminalidad compleja, criminalidad organizada, donde las plataformas están facilitando el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo trata de personas? Trata de personas con explotación sexual, de prácticas donde ahí tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de herramientas, como lo que puede ser el convenio de Budapest, ¿cierto? U otros convenios donde se necesita la cooperación, ¿cierto? Y el trabajo cooperativo entre los estados y entre los gobiernos. Sabemos que lo que llamamos, al menos dentro de este ecosistema digital, redes sociales, aguantan mucho, hay mucha incitación al odio,
también, por supuesto, descalificaciones varias, sobre todo el mundo político, pero no de forma exclusiva, muchas formas de violencia. Y a propósito de las de género, pero ya desde otro lado, ¿qué te parece o cómo ustedes también analizan de alguna manera las llamadas funas? Cuando niñas, más que niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? Que están en el colegio en los últimos años o ya en las universidades, se sienten de alguna manera y no hacen la denuncia, se sienten también obviamente muy afectadas por alguno de sus compañeros, sus pares, y lo funan públicamente en las redes sociales sin hacer la denuncia del canal adecuado para aquello. ¿Cómo también se inserta, cómo lo visualizan ustedes dentro de lo que son las violencias? A ver, aquí hay un tema. Yo creo que las funas, la voy a poner así, o los scratch, porque como sí, le llaman porque en esto, perdón, Argentina. parte también todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, Exactamente, con o sea, el nazi que se arrancó y está feliz el tatita en la casa, o acá exacto. con la dictadura chilena, nace un poco desde ahí. Claro, pero cuando nosotros vemos de la raíz, ¿sí? Yo creo que es importante ir a la raíz, es por una necesidad de justicia. Sí, porque ¿sí? claro, hay una rabia por la impunidad. Hay una rabia por la impunidad y no poder acceder a la justicia. Exacto. ¿Sí? Ahora, cuando lo miramos dentro del ámbito de las plataformas digitales, aquí nos pasan varias cosas, ¿no? No hay normativa, no está regularizado, no sabemos dónde acudir cuando se acude. O sea, si ya acceder por canales formales a denunciar violencia es difícil, o sea, se deslegitima la denuncia, no hay claridad respecto de quienes te reciben la denuncia, de lo que uno está diciendo. Recordemos lo que pasó con el famoso caso Nido, ¿no? O sea, si no recordamos. No recuerdo. Que fue un verano, yo lo recuerdo perfecto, febrero, que fue una denuncia masiva de supuestos como rapto, secuestro de fotografías de las plataformas digitales de jóvenes y adolescentes, donde de alguna manera también se habría como vulnerado las fotografías, incluso hubo ciertas amenazas de rapto o de secuestro a algunas mujeres, y que, bueno, se abre todo un proceso de investigación, incluso hubo apoyo de abogados feminista en estos temas, se hace la denuncia ante la Policía de Investigaciones, se detecta un par de personas, se hace seguimiento a una de las personas involucradas se termina suicidando, la plataforma estaba en la Deep Web y al final no supimos más, o sea, no se supo más en qué termina esa investigación. Y así, ¿no? Porque no hay todavía una normativa y ahora recién se está discutiendo, ¿cierto? Y se está avanzando en una discusión para tener una normativa más clara. Bueno, dicho eso, lo que quiero decir es que si ya es complejo, claro, la necesidad, digamos, de poder hacer justicia es mucha y claro, se recurre a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en términos prácticos? Que el proceso es muy revictimizante, es decir, las jóvenes, yo te diría que no tan jóvenes, las mujeres en general, esto se transforma en un efecto más bien boomerang, ¿no? Se arriesgan a que haya un proceso de demanda, ¿cierto? De contrademanda desde las personas que son denunciadas. Es muy revictimizante porque el nivel de prejuicio y estereotipos que hay en torno a este tipo, a denunciar violencia, sobre todo con contenido sexual o sexualizado, ¿cierto? Finalmente en las plataformas se transforma en que te completan, ¿cierto?, tu feed o tu timeline, ¿cierto?, con más insultos, por lo tanto tú te arriesgas a vivir o revivir, ¿cierto?, la violencia. Esto puede quedar además en lo que es la plataforma digital permanentemente, ¿cierto? Ahí no sabemos si eso se borra en algún momento, alguien lo puede fotografiar, recortar, guardar. Es decir, el nivel de permanencia de esa información no sabemos cómo se almacena. Tampoco tenemos mucha claridad respecto de cómo podemos dialogar con la plataforma para que esa información desaparezca. Y te puede conducir incluso a un tema legal, ¿cierto?, en la justicia tradicional, por decirlo de alguna manera, si es que la persona logra, afectada o mencionada en la funa, logra, digamos, establecerlo. Entonces es muy revictimizante.
pero tiene este nacimiento, ¿no? de esta como suerte de insatisfacción respecto a la justicia más tradicional, o Sí, como opera la eso se justicia. entiende perfectamente, pero hubo como una ola, o existe todavía en ciertos colegios, ya vamos a hablar lo del St. George, a propósito también de la inteligencia artificial para alterar imágenes y sexualizar a sus compañeras y todo eso que pasó. O más bien, un comentario tuyo, porque también eso está ahí un poquito como que se nos perdió. Noticia mata noticia. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, yo veía muchas comunidades de colegios, digamos, propiamente tal, estudiantiles, donde se daban casos de niñas, porque estoy hablando, o adolescentes más bien, de hacer como funas colectivas, o sea, son individualizadas, digamos, pero como que se produjo una ola a propósito de el 8M y todos los avances, pero de alguna manera, no sé si se banalizó, pero sí, me atrevería a usar esa palabra, donde empezaron a hacer funas a sus compañeros hombres, por supuesto, en este caso violencia de género, pero como contando actos de machistas, sin duda, de estos chicos, muy al voleo, muy también queriendo ser parte, porque eso también pasa. Yo no quiero para nada, o sea, yo tengo 47 años y he padecido toda la vida, me imagino que tú también, miles de actos machistas, hasta el día de hoy los sigo, y algunos que ni siquiera se enteran de que son actos machistas, pero en fin. Pero también pasa que uno dice, ya, ok, si eso nomás no se denunció en su minuto a la dirección, incluso por convivencia, porque no son delitos, sino tipificados como tal, pero sí son alteraciones importantes a la formación y a la convivencia, sin duda. Sin duda. Pero hay un extremo también, ¿entiendes? Sí. Y por lo mismo, por ese extremo, porque finalmente está este arco, ¿cierto?, de actitudes o de conductas sancionables. Exacto. Ahí yo me atrevería a decir que es la comunidad educativa la que tiene que enrielar la situación. Y quizás no necesariamente con actos punitivos, sino que más bien educativos. Claro. Entonces, tomar esta situación y más bien generar situaciones de conversación, ¿cierto? Uno podría decir que ante eso yo podría generar una charla, podría generar más de una charla, podría generar talleres, ¿cierto? O sea, podría recuperar esta situación, este momento, esta infracción a la norma y transformarla en un proceso formativo, de cambio, educativo. Es decir, yo creo que podría tener bastantes estrategias a la mano como para poder de alguna manera devolver esta situación ingrata, desagradable para la comunidad, en una situación más bien productiva, transformadora, ¿cierto? Incluso yo me atrevería a decir que hasta reparadora para aquellas estudiantes que se sintieron afectadas. Aunque fueran de frentón. Incluso yo las podría involucrar en ese proceso. Claro. ¿Sí? O sea, las podría llamar a ser parte de esa estrategia educativa o transformadora. Pero ese es un llamado que tiene que tomar la institución. ¿Y el St. George, tú crees que respondió bien? Aquí estamos hablando de la configuración de un delito propiamente tal. Bueno, de hecho fue, o sea, se judicializó. Eso es violencia digital. Eso es violencia digital y es uno de los problemas que hay, ¿no? Porque a la hora de, comillas, nosotros tipificamos XXX delito, la tecnología al otro día ya lo superó. No, superó, claramente, es mucho más rápido. Ese es el problema. Entonces, en cualquier proceso de normalización, o sea, o de legislación, eso lo tenemos que tener a la vista, ¿no? Que esto, el desarrollo tecnológico lo va a superar siempre. Yo me atrevería a decir que esto nuevamente la comunidad, ¿cierto? El sistema educativo lo naturalizó. Yo creo que lo que sucedió finalmente fue la gota que rebasó el vaso. Claro. Yo me atrevería a decir que hubo otras señales anteriores. Antecedentes, claro. Sí, probablemente, yo no tengo todo lo antecedentes de la vista, estoy intuyendo situaciones de bullying que no se vieron antes, quizás ataque, y creo que faltó claramente la perspectiva de género. O sea, hay que mirar en todos los casos, ¿cierto?, cómo funcionan estos reglamentos de la convivencia escolar. O sea, los reglamentos de convivencia escolar no pueden ser asépticos, ¿sí? No pueden ser neutrales. Claramente tienen que incorporar una mirada de género, porque el bullying no es aséptico. El bullying efectivamente impacta de manera distinta a las mujeres, a las jóvenes, a las adolescentes y a las disidencias también,
¿cierto? Son personas que tienen impactos, formas de relacionarse, de ser, de vivir el mundo, de desplazarse en el mundo, muy distintas, ¿cierto?, que la heteronormatividad con la que estamos acostumbrados. Y cada vez hay más, yo diría que, posicionamiento en el mundo respecto de cómo yo lo vivo. Entonces, ya nos ocultamos menos, ya no somos, las nuevas generaciones, digamos, son menos invisibles ante aquello. Entonces, yo creo que las comunidades tienen que, sobre todo los colegios, tienen que hacerse cargo de aquello. Yo me atrevería a decir, pero eso fue una respuesta, yo me atrevería a decir, tardía, ¿no? O sea, porque yo creo que habían situaciones anteriores que llevaron a esto finalmente. No, claro, y que hubo señales que no se atendieron. Exacto. Vamos a la actualidad en pos del tiempo. Mónica, en entrevista con The Clinic, tú planteabas, a propósito de los casos mediáticos, aunque se declare que estamos en un gobierno feminista, la resistencia patriarcal se mantiene. Entonces quiero preguntarte si eres crítica con todo el manejo que se le ha dado al caso Monsalve, ya no solo desde, por un lado, desde La Moneda, también el tratamiento de prensa, y esto también va a ser el contrapunto de lo que tú señalabas al inicio, ¿no? La perspectiva de género que aplicó Mario Cayul, que estaba a cargo justamente de la formalización de Monsalve. Partamos con, porque Lorena Frías, la misma línea que tú también manifestó, o sea que nadie se escapa finalmente del patriarcado y estas, digamos, prácticas machistas. Nosotros con Alejandro Guillego, aquí termino, nos preguntábamos también en el programa Línea 1, a propósito de la coincidencia de las fechas, el periodo, si pudo haber afectado el juicio para la reacción a Gabriel Boric, porque él ya sabía justamente en esa misma fecha de su denuncia para desestimar o querer creerle a Monsalve, independiente de que Monsalve también haya mentido, en el caso además de violación. Partamos con el tratamiento general. A ver, yo tengo que situarme desde lo que a mí me enmarca, ¿cierto? Que es la Convención Belén do Pará, y tú al inicio me hablabas de lo vinculante que era para el Estado. Sí. O sea, en el momento que Chile ratifica y firma, y además la Convención lo dice, los agentes del Estado, ¿cierto?, tienen que abstenerse de cualquier actitud que vulnere, digamos, esta Convención. Así, lo dicen más en detalle, pero es más o menos así, ¿no? Y eso implica una serie de obligaciones. Entre otras, yo me imagino que conocer cuáles son sus obligaciones, pero además tenemos otras obligaciones. Tenemos la ley 21.675, la ley integral, la llamada ley Karen, que nos tiene a todas y todos como institucionalidad pública, ¿cierto?, con protocolos, con implementación de protocolos, con conocer cuáles son las instancias de denuncia, ¿cierto? Estamos trabajando por una cultura más amable a la denuncia y a recoger esa denuncia y a tener dispositivos para recoger esa denuncia y equipos profesionales amables para poder recoger esa denuncia. Dicho eso, ese es el marco, ¿no? El marco es el reconocimiento de los derechos de las personas que denuncian, y tener, digamos, los primeros auxilios, ¿no? Sí, por decirlo claro, de alguna manera. En ese sentido, claro, uno ve que quizás no hubo una debida diligencia, que es lo que plantea, por ejemplo, la Convención Belén do Pará. Perdón, la ministra Toá dijo en la comisión investigadora, para aclarar también a los auditores, la comisión investigadora del caso Monsalve que lleva a la Cámara de Diputados, dijo que no contaban con protocolo, que tuvieron que improvisar. ¿Qué te parece esa respuesta? Bueno, ahí yo me pregunto, o sea, yo creo, o sea, lo que yo le entiendo es que no había protocolos justamente para proceder con la denuncia, ¿cierto? Bueno, sí. Ahí lo que yo entiendo es que están con un atraso respecto de la ley Karen, ¿no? O sea, deberían haber tenido protocolo. Es el llamado que hace la propia ley y que se le hizo a toda la institucionalidad pública y privada, ¿no? Nosotros entre ellas. Claro, por ejemplo, y nosotras ya tenemos protocolo. Exacto. Pero además hay otros protocolos, o sea, está ese protocolo, uno podría pensar en términos político-comunicacionales, protocolos para enfrentar situaciones de crisis, hay también protocolos para enfrentar situaciones de crisis, ¿sí? Que algo que también uno podría pensar, ¿no? En especial cuando
el presidente Gabriel Boric, en los inicios, ¿cierto?, de su mandato, invita al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a ser parte del comité político, ¿no? Y hemos visto, a propósito de cada febrero, lamentable, ¿cierto?, con nuestros incendios forestales, que se invita, ¿cierto?, al Ministerio de la Mujer, en representación de la ministra Orellana, a ser parte de esos momentos críticos cuando hemos visto estas horribles imágenes, ¿no?, las que afectaron este año, ¿cierto?, donde la ministra está ahí, participa, va, ayuda, tiene opinión, tiene voz. Bueno, ¿por qué aquí no? Y al igual que la vocera de gobierno, además, la ministra Vallejo también se enteró por la prensa, al igual que la ministra Orellana. Claro. A propósito, digamos. Entonces, ahí es cuando lo que uno tiende a entender es que está este ripio, este sedimento, ¿no?, que hace muy difícil entender la gravedad del problema, y ante la gravedad del problema, la urgencia de tener una respuesta a la altura de la gravedad del problema, con todo lo que ello implica, no solamente en el relato, sino cómo yo muevo la institucionalidad para que estemos a la altura del problema, ¿sí? Sobre todo con la figura, además, y lo que representa, ¿cierto?, la subsecretaría del Interior, que ya está súper manía la figura, que es el sheriff, que maneja toda la policía, sí, ¿cierto? Más allá, digamos, de lo que representaba el ex subsecretario Monsalve. Pero es una figura de mucho poder, sin duda. Es una figura de mucho poder. Práctico, no simbólico. Eso tenemos un punto, pero además tenemos otro punto que complejiza aún más el análisis, porque teníamos ese escenario, no, hay un montón de aristas ahora. Teníamos el escenario que a la par, que era como el caso Rejón, que estaba pasando en España. Sí, exactamente. Teníamos recientemente el caso de Alberto Fernández en Argentina, que era toda la movilización de recursos públicos que hace. Sí. Como demandar a las policías a hacer no sé qué cosa, estos contactos con la policía de investigaciones y después subimos con Carabineros. Entonces, hay otra arista más que la vamos a conocer una vez que Contraloría, digamos, emita su informe y que va a tener otra arista ante el Consejo de Defensa del Estado. Para cerrar, de lo que se sabe de la denuncia que se le ha hecho al presidente Boric, primero se mencionó que era por acoso y ahora tiene, aunque la figura todavía se mantiene hacia él, ¿no?, como supuesto victimario, tiene que ver con la difusión, supuesta difusión, porque incluso la denuncia por parte del abogado de la supuesta víctima señala que podría ser el presidente, todo sospecha que podría ser el presidente Boric, dado lo que pasó hace 10 años, digamos, con ese pendrive donde están las imágenes que ella le habría enviado inicialmente y que se hacen públicas, pero también hay que resulte responsable. Y hoy vemos muchos videos incluso, no solo ya y rápidamente, no solo análisis de prensa o ya antecedentes, donde está muy desacreditada esta persona, esta mujer. ¿Cómo ves dentro de lo que hoy es muy preliminar? Sí, yo sé. Yo creo que ahí hay dos cosas que es súper importante decir. Volver a hacer un llamado a los medios de comunicación. Aquí no hay censura, aquí no se quiere coartar, digamos, la investigación. Yo creo que hay que hacer un llamado a los medios de comunicación a ser muy cuidadosos respecto de lo que se difunde, no solamente en este caso, en el caso anterior también, y evitar la revictimización. Todas las investigaciones respecto del rol que juegan los medios de comunicación al respecto indican que aquí hay un problema en el proceso justamente de revictimización y de deslegitimar, ¿cierto?, la denuncia, no solamente de la persona afectada, sino que de todas. Sí. Pero, y aquí muy responsablemente también, a las personas que trabajamos en violencia, a las autoridades, a todas las actorías que están teniendo voz, también hay que hacer un llamado. Porque no son solo los medios, sino que hay muchas otras voces que en este momento se están levantando hablando de o descalificando a quienes denuncian. Sí. Y no solamente, nuevamente, no se descalifican a estas dos personas que ahora están en lo público o en el ojo público, sino que se le está diciendo a todas las mujeres que no pueden denunciar porque su voz no va a ser reconocida. Y esto se va a convertir en un circo mediático. Exactamente. Entonces, lo que vamos a decir ahora es que no. Es que las instituciones, para ellas, tienen que funcionar, porque es su derecho que funcionen. Entonces, para quienes se sientan preparadas, vayan a denunciar.
para quienes puedan hacerlo. Las instituciones tienen que estar preparadas y si no, tiene que haber una red afectiva, amorosa, que les contenga y que les pueda orientar y saber qué hacer. ¿Hay normativas? Las hay. Tenemos mejores normativas, hay servicios, la ministra lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Así es que más bien lo que tenemos que alentar es que se activen esos dispositivos, que legitimen esa voz, que legitimen ese relato, para que esas historias y esos hechos y esa violencia sea creíble y no se deslegitime más, ni por senadores, ni por diputados, ni por ninguna autoridad, ni por ningún líder de opinión. Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas de la Secretaría Técnica de la Convención de Belém do Pará de la OEA y también encargada de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de nuestra Casa de Estudio, la USACH, entre otros títulos y cargos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, por estas reflexiones, por los datos y también por las iniciativas, ¿no? de la cual tú también eres parte. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Un gusto. Igualmente. Y quédense en nuestra sintonía porque ya viene una vez más Midna Schindler con grandes invitados y siempre sin pretexto. Chao.